nuevamente con ustedes para iniciar nuestro ciclo de entrevistas y en esta ocasión en el marco de la cátedra Teoría Sociológica 4, Michel Foucault y Teorías Feministas. Tenemos el enorme agrado de que esté con nosotros una licenciada en Ciencia Política, investigadora del CONICET, escritora, profesora universitaria, Mandela Indiana Muñagurria. Muchas gracias por estar, Mandela. No, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de desandar algunos conceptos de las teorías feministas, particularmente las reflexiones de Judith Butler. Si podés comenzar y explayamos un poquito desde el comienzo de su concepción del género, del sexo. Si todo está escrito siguiendo a Derrida, si todo está cocinado y si el texto, el discurso es el del poder, siguiendo a Foucault, ¿qué resistencia podemos hacer? ¿Cómo podemos movernos? Por suerte, hay siguiendo a Deleuze, el texto tiene movimiento. ¿Cómo encontrar ahí las formas de resistencia? Si podés explayarnos un poquito de tu concepto. No, en primer lugar me parece que hay una cuestión ahí fundamental de la lectura que introduce Butler y como paradigmática de la teoría queer, que tiene que ver precisamente con la deconstrucción de la distinción entre sexo y género, ¿no? O sea, hasta el momento en el que Butler introduce el problema en el género en disputa, los feminismos habían pensado, o la gran parte de los feminismos, sobre todo la segunda ola, habían pensado a partir de una distinción entre sexo y género, tomando al sexo como, digamos, una base natural, dada, indiscutida, y al género precisamente como toda esa serie de construcciones sociales, discursivas, normativas, a partir de las cuales, bueno, la mujer, en principio, la mujer quedaba en un lugar, bueno, asimétrico, problemático, relegado y demás, ¿no? Pero siempre el género aparecía como esa mediación de la subyugación de la mujer, ¿no? Bueno, ahí Butler problematiza esa distinción, discutiendo con Lévi-Strauss, discutiendo en parte también con el psicoanálisis lacaniano, particularmente, e invierte un poco el orden, de modo tal que el sexo no es algo que viene primero y dado, indiscutido, natural, ontológico, para decirlo en otros términos, sino más bien el efecto del género como un modo de acceder, digamos, a la humanidad, ¿no? Lo primero que se pregunta el médico, la familia, cuando nace un niño, bueno, ¿qué es? ¿No? Si es varón o si es mujer, ¿no? Y en esa pregunta, en ese ¿qué es? Bueno, lo que se pone de relieve para Butler es que el género, digamos, es esa condición de acceso a la existencia, ¿no? Entonces, solo a partir del género nos constituimos como sujetos, eso es un poco algunos de los argumentos principales que aparecen en esos textos primeros de Butler sobre el género y sobre la teoría queer. Y entonces después sí aparece la ficción del sexo, que es una ficción también del sexo como algo con lo que venimos, y a partir de lo cual el género se nos es después asignado, ¿no? Entonces el sexo no es lo que viene primero, más bien es el efecto de esa serie reiterada. Bueno, vos hablabas de la repetición, ¿no? De la iterabilidad, esa serie reiterada de normas que no cesan de citarse en la vida del sujeto. También en tu trabajo, un pensamiento sobre el orden, Judith Butler y el concepto del otro, nos contás que la emergencia del sujeto como subordinación fundacional del otro, ¿no? Uh-huh. A un otro. El poder entonces no es solo una forma externa, opresora, sino que es fundamental en nuestra constitución, de quienes somos como sujetos. Claro, sí. Ahí hay un texto bien importante del 97, también bastante temprano en la obra de Butler, que es Mecanismos psíquicos del poder, donde Butler recupera como dos grandes relatos de la subjetivación como subordinación fundacional y fundante del sujeto, que son, me parece a mí, el relato de la
altuseriano, ¿no? Que está en ideología y aparatos, del darse la vuelta de ese individuo, o eso que va caminando y se da vuelta ante la llamada del otro, y ese llamado es lo que lo funda como sujeto, y el relato Foucaultiano, sobre todo en Vigilar y Castigar, pero digamos que excede a Vigilar y Castigar, de la fundación del sujeto como subordinación primera, es decir, que para ser sujetos y para ser sujetos de agentes, incluso para acceder a cierto nivel de agencia, primero tenemos que atravesar un proceso de subjetivación o de sujeción, va a decir Butler, es decir, bueno, eso que implica una dimensión paradojal, ¿no? El sujeto al mismo tiempo que es agente precisamente porque primero está sujetado a un orden que lo excede, pero que al mismo tiempo necesita para constituirse como sujeto, ¿no? Entonces ese orden puede ser pensado de distintas maneras. Ese orden no es hacia afuera, es un afuera que es el lenguaje, que son las normas, que es el discurso, pero también en la obra de Butler, ese afuera tiene otros nombres, me parece, que no son solamente el lenguaje, las normas, el discurso, y que podemos pensarlo como el cuerpo, que podemos pensarlo como los marcos, que podemos pensarlo como cierta dimensión de alteridad enigmática que aparece con la lectura de Levinas, pero bueno, en definitiva, esa primer forma que aparece en Mecanismos Psíquicos del Poder sí es la idea de un otro, en cierta medida, sociolingüístico, que condensa todas estas ideas de normas, de poder, como decía recién, incluso de discurso, y que, bueno, el sujeto necesita, para devenir sujeto, someterse en primer lugar, es decir, ser nombrado, ser alojado en el lenguaje implica cierta violencia, implica, bueno, eso, ¿no? La violencia de someterse, de sujetarse a cierto registro normativo, que es violento, pero que, bueno, aporéticamente también es habilitante, ¿no? Es una vulnerabilidad ambivalente, por un lado es vulnerante, precisamente, pero al mismo tiempo es habilitante para que el sujeto, bueno, devenga sujeto. Sí, vos te preguntas por qué hay sometimiento, ¿no? Y qué lugar tienen el sujeto y su enigmático deseo en todo esto, ¿no? Y analizás la parte de la psiquis, bueno, básicamente la obra de Mecanismos Psíquicos del Poder de Butler, y en esto de ser reconocidos en un nombre, ¿no? Cómo poder, digamos, cómo el afecto al sometimiento, cómo ponen en juego un montón de variables psicológicas, que me gustaría si puedes contar. Eso es re interesante, que es un poco creo que el gran gesto que tiene Butler en ese libro, que no es solamente tomar esos dos grandes relatos, ¿no? O, digamos, esos dos grandes relatos del postestructuralismo, de la fundación, sí, vulnerante o la subordinación del sujeto, sino también, y precisamente movida, dice Butler, por un deseo de pensar ciertos modos de la resistencia, o ciertos huecos, o ciertos excesos del poder. Bueno, Butler suplementa esos grandes relatos postestructuralistas con ciertas narrativas psicoanalíticas freudianas, también lacanianas, aunque un poco menos. Butler es más reticente o discute un poco más con Lacan que con Freud, pero en cualquier caso sí dice, bueno, es necesario suplementar, precisamente para pensar los límites o los bordes del poder, es necesario, bueno, echar mano al discurso psicoanalítico, ¿no? Entonces ahí el discurso psicoanalítico es muy importante, es importante en casi toda la obra de Butler, me parece, ya sea como discusión motorizante o incluso en la recuperación. El psicoanálisis es una referencia nodal para Butler todo el tiempo, todavía hoy. Y entonces ahí me parece que hay dos cuestiones en ese texto, en ese ejercicio de suplementación teórica que hace Butler. Una tiene que ver con esto que decías vos de la vinculación siempre ya apasionada con la ley, ¿no? Con el orden o con el lenguaje. Digo, hay muchas formas de decirlo, aunque no signifiquen la misma cosa, podemos por ahora homologarlas. Entonces el sujeto, está bien, si tiene una relación de subordinación con el orden sociolingüístico, pero esa subordinación necesariamente está
cargada de afecto, va a decir Butler, con el psicoanálisis. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el sujeto, ante todo, desea ser, ¿no? Va a decir Butler, cosa que después podríamos problematizar. Bueno, no sabemos si siempre deseamos ser, ¿no? Ahí hay la novedad psicoanalítica indicaría que no siempre queremos seguir siendo, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, Butler dice, ante todo el sujeto desea ser, y entonces, bueno, ese deseo de ser lo pone en una relación un poco asimétrica con la ley, pues la ley lo puede subordinar, pero sin embargo la ley es la que le puede ofrecer existencia, ¿no? Y alojarlo, y darle un lugar, un sitio en el lenguaje y en el mundo social. Entonces, hay una relación eso, asimétrica y de subordinación, pero al mismo tiempo cargada de deseo y de apego por la ley. Y por otra parte, la otra cuestión que me parece bien importante en esa suplementación de las teorías de la subjetivación como subordinación con el psicoanálisis que hace Butler en Mecanismos, tiene que ver con el pensamiento del inconsciente como cierto lugar de sí, resistencia aparece en ese texto en algunas partes, pero sí de algo más, de ese algo más que excede a la operación del poder. Ahora, el inconsciente no es algo que precede a la subjetivación, sino que es como una suerte de efecto, de resto que tiene la operación de subjetivación. Pero es un resto que para Butler es interesante pensar precisamente porque es como una suerte de afuera, un afuera interno, ¿no? Pues nunca es un afuera total, pero es un afuera del poder, que permite, bueno, eso, problematizar, discutir cierta sensación de totalidad que puede tener el relato Foucaultiano, ¿no? Donde el poder está casi en todas partes. Hay dos conceptos que dentro de esto que estamos hablando que me gustaría, si podemos ahondar, que es el de forclusión y la abyección, que me parece que son interesantes para mechar en todo esto. Sí, totalmente. Bueno, en ese texto, pero también en otros, son dos conceptos que me parece que son nodales en el pensamiento de Butler y que aparecen a lo largo de casi toda su obra. Incluso ahora quizás aparecen un poco menos, sobre todo en la abyección, pero no quiere decir que no siga operando, ¿no? En su manera de pensar, que siempre está de alguna manera buscando cuáles son las abyecciones que están sucediendo en cualquier elemento que se ponga a leer, ¿no? Siempre es casi como una manera de leer butleriana, ¿no? La de buscar lo abyecto, lo abyecto en general, ¿no? Lo abyecto cuando hay un duelo, lo abyecto en un texto, en otro texto, ¿no? Cuáles son los elementos abyectos de una teoría y demás. Pero bueno, dicho esto, quizás en principio diríamos la forclusión aparece en Butler, en este texto Mecanismos psíquicos y también en Lenguaje, Poder, Identidad, otro texto que escribe el mismo año, en el 97, aparece como un mecanismo que forma parte de la estructuración del sujeto y que tiene que ver precisamente con cierto rechazo fundacional, ¿no? Para devenir sujeto, ¿no? El sujeto debe rechazar una parte de sí para devenir sujeto, lo cual parece un poco paradójico, ¿no? Porque no hay sujeto antes de la fundación del sujeto, entonces, ¿no? Pero está esa cuestión tropológica, va a decir Butler, de una vuelta sobre sí mismo, pero sí va a decir que el sujeto como estructura en su fundación implica siempre una forclusión, es decir, la exclusión de una parte de sí que al mismo tiempo le permite emerger como tal, ¿no? De marcar sus contornos, sus bordes, y así precisamente devenir sujeto. Ahora, esto es interesante porque el término forclusión, que viene de la jerga lacaniana, para nada significa en el mundo lacaniano lo mismo que alude Butler, ¿no? La forclusión en el mundo lacaniano es una operación que funda la psicosis, o sea, casi todo lo contrario, ¿no? En Butler la forclusión es una operación para devenir sujeto, para formar parte del lenguaje y demás, y en el mundo lacaniano la forclusión es el rechazo, va a decir Lacan, del nombre del padre, tampoco me voy a meter demasiado en esto, ¿no? Pero sí solo para decir que es la fundación de la psicosis, es decir, es el rechazo del sujeto a
Bueno, a introducirse en el mundo simbólico, ¿no? En Butler es al revés, es el costo que tiene para el sujeto entrar en el registro simbólico. Ahora, la figura de la abyección, que está relacionada con la idea de forclusión, en Butler, también implica cierto rechazo o cierta, digamos, expulsión de una parte de sí para constituirse. Esto vale para los sujetos, pero también va a valer para las comunidades políticas, para lo social. Ahora, lo abyecto va a remitir también no solo a esa operación de rechazo, sino a la dimensión horrorosa, ominosa, podríamos decir freudianamente también, que tiene eso que se rechazó y que se expulsó, ¿no? Entonces hay una suerte de retorno de eso que se rechazó y esa suerte de exterioridad constitutiva, para decirlo en derridiano, que retorna de una manera horrorosa y que Butler, bueno, es una categoría que a Butler le permite pensar qué sucede cuando eso, una persona que dice, no soy varón ni tampoco soy mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, o soy varón, pero parezco mujer, ¿no? Lo que podríamos pensar que es una mujer, etc. Entonces, lo abyecto tiene que ver con esa dimensión, sí, horrorosa de lo excluido y que sin embargo persiste e insiste y pone en cuestión al orden, ¿no? O amenaza, Sí. lo amenaza todo el tiempo, desde adentro. Sí, a mí me gustaría que si lo que somos nunca se agota en el nombre que nos dan y si la resistencia en teoría está en esa repetición, dado que las normas universales también fracasan, que nos expliques cómo está esa resistencia en la repetición, digamos. Bueno, Butler, digamos, la dimensión de la resistencia siempre va a estar, me parece, pensada en relación con las reiteraciones subversivas de la norma. O sea, la resistencia o, digamos, el afuera, para decirlo quizás más Foucaultianamente, ¿no? El afuera del poder siempre nunca va a ser un afuera absoluto para Butler. Y en ese sentido sí es quizás más Foucaultiana que psicoanalítica o que lacaniana inclusive, ¿no? Es decir, no es algo así como lo real lacaniano, aunque lo real no sea algo totalmente separado de lo simbólico, pero sí es algo que lo excede, ¿no? Entonces, el afuera en Butler y el afuera pensado como sitio para la resistencia siempre va a tener que ver con una reiteración subversiva del orden, ¿no? Crítica inmanente, podríamos decirlo, para decirlo con otros términos, ¿no? Que tiene que ver precisamente con eso, con volver a citar una norma o darse la vuelta, para decirlo altuserianamente, darse la vuelta de otros modos que puedan poner en cuestión al orden mismo. Es decir, no se trata solamente de simbolizar de otro modo y de poder nombrar cada vez más y, digamos, incluir cada vez más aquellos sujetos abyectos, para decirlo muy rápidamente, o aquellos que quedan afuera del registro simbólico o del orden, sino también en esa operación de inclusión, bueno, desestabilizar el orden tal como está o desestabilizar la administración o la economía de los sentidos, ¿no? Ahí hay, me parece a mí, un acercamiento de Butler con Rancière, ¿no? Pero sí, digamos, la resistencia nunca viene totalmente de afuera, sino precisamente viene en esa reiteración que nunca, precisamente porque nunca somos idénticos con nosotros mismos, como le decías vos, ¿no? Nuestro nombre nunca es idéntico a lo que somos, precisamente en esa no identidad entre el nombre y la cosa, es por eso que todo el tiempo tenemos que estar volviendo a nombrarnos, volviendo a decir, y en esa vuelta a decir, en esa reinscripción, bueno, puede darse, como puede no darse, ¿no? Ahí la contingencia es importante y es indeleble, puede darse, bueno, una reiteración que subvierta el sentido que tiene la norma y que nos permita preguntarnos, bueno, eso, ¿no? ¿Qué es real, qué no es real? Digamos, volver a preguntarnos por cómo son las cosas, ¿no? Y por qué son así y no son de otro modo.
Vamos a traer a otra autora feminista sobre la que también escribiste una reseña, que es Rita Segato, y que además del lenguaje que organiza lo reconocible, incorpora la violencia estructural que opera sobre los cuerpos, ¿no? Y si nos puedes contar un poco sobre ese trabajo, sobre el libro de ella, Contrapedagogías de la Crueldad, y un poco la reseña que vos hiciste, y también la pata política, todo esto, ¿no? Sí, ese es un libro que es interesante como quizás incluso para acercarse por primera vez a la obra de Segato, porque hace como una suerte, son clases y hace como una suerte de recorrido de sus textos más importantes. Ahora, la noción que me parece clave, que es un poco la que le da el título a la obra, es la figura de la pedagogía de la crueldad, que tiene que ver precisamente, y ahí sí entra muy en contacto con Butler, con, digamos, las prácticas de vulneración o de vulnerabilidad de ciertas vidas que hacen esas mismas prácticas que podamos aprender algunas vidas como vidas vulnerables, para decirlo en butleriano, y otras vidas, bueno, que no sean aprendidas como tales, ¿no? Ahí la vulnerabilidad es una característica distintiva de la vida, o sea, no hay vida sin vulnerabilidad, y me parece que en eso coinciden Segato y Butler. Ahora, no todas las vidas pueden ser aprendidas como vulnerables, y entonces, bueno, eso, ¿no? Cuando una vida no es vista, no es inteligida como vulnerable, pues entonces es una vida que no es tan vida, ¿no? Es una vida bastante parcial. Sí, lo que tiene, me parece, de interesante Segato en relación con Butler, o lo que suma Segato en relación con Butler, tiene que ver, bueno, con toda la articulación con el pensamiento decolonial, que Butler igual tiene algunos gestos, algunas lecturas, ¿no? Ella recupera mucho a Mi Baba, por ejemplo, a Fanon y demás, pero bueno, Segato está pensando desde el sur, ¿no? Y eso a veces se ve. ¿Cuáles pensás que las principales categorías o conceptos que las teorías feministas han tomado de Michel Foucault, además de estas autoras? Toda la crítica Foucaultiana y la discusión tan fuerte que ha tenido Foucault con el psicoanálisis me parece que es un poco inocultable, ¿no? Para las teorías feministas, no solamente en Butler, digo, pienso en, no sé, en Wittig, en otras figuras, Preciado, en otras figuras centrales de los feminismos, de las teorías feministas, que se han un poco constituido a partir de esa disputa casi, no sé, que está en casi toda la obra de Foucault, y que va volviendo de distintos modos, sobre todo la dimensión quizás disciplinante que puede tener para Foucault el psicoanálisis, ¿no? Entonces ahí es una disputa que está presente todo el tiempo, sobre todo en relación con la diferencia sexual, me parece, que el psicoanálisis, y sobre todo el psicoanálisis lacaniano, sostiene. Sobre todo me parece que tiene que ver con eso, ¿no? O al menos en Butler me parece que es una cuestión fundamental.